Sumimos un espacio para Estamos listos, ya la escuchan hablar, es que bueno, va a hablar nuestra invitada. Tiene muchas cosas que contarnos. Así que hacemos buenas migas con la directora de la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión, UNIAC, doctora en Historia, Josefina Cabrera. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Josefina fue de nuestras primeras partners aquí, apenas llegamos a UNIAC, nosotras nos juntamos, ella nos ayudó a entender este lugar y aprendimos un montón. Bueno, la Josefina es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente cursa el diplomado Mujer y Políticas Públicas Globales y ha sido docente de enseñanza media, también fue curriculista del área de Educación Ciudadana e Historia en el Ministerio de Educación, así que es alguien que tiene una perspectiva de género muy importante, además de ser coautora junto a Bárbara Silva del libro Chile 100 días en la historia del siglo XX, así que tenemos mucho que hablar. Ay, sí, de todas maneras. De historia. Ahora, hoy día en particular hay un tema que es la excusa para esta conversación y es que se va a haber una charla, ahora justo a mediodía, después que se acabe el programa, que se llama Relaciones sin violencia, el amor no duele. Si quieres, cuéntanos un poquito respecto a esa charla y ahí vamos en términos más generales a lo que hacen ustedes desde la dirección. Bueno, precisamente esta charla tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, que es prevenir la violencia. Ya lo que se busca desde la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión es generar espacios libres de violencia. Por tanto, para eso, además de tener, por supuesto, una normativa, un protocolo, todo ese tipo de cuidados, también tenemos que, en el fondo, fomentar la sana convivencia, fomentar relaciones saludables, y nos hemos dado cuenta que lamentablemente a veces entre los estudiantes se dan bastantes conflictos, ya sean de pareja o de lo que ellos denominan bullying, pero sabemos que exactamente en la universidad no podemos hablar de bullying, sino que más bien hablamos de problemas de convivencia. Uh-huh. Por tanto... ¿Por qué no podemos hablar de bullying en la universidad? O sea, no es que no se pueda hablar, sino que no está tipificado como tal. Porque en el colegio, por ejemplo, tenemos un lenguaje en el mundo escolar. Ya. Pero esto en el mundo escolar son menores de edad. Ajá. Entonces las figuras normativas cambian mucho. Ajá. ¿Ya? Y es una inquietud, que bueno que me lo preguntaste, porque es una inquietud que muchos estudiantes a veces se me acercan. Es como, es que esta persona me hizo esto, es que yo me siento incómodo, es que... Y sí, podemos ayudarlo, podemos orientarlo, pero yo no puedo tener el mismo trato que tengo con un niño que es menor de 18 años. Ajá. Porque acá en la universidad estamos hablando con adultos. Exacto. Entonces hay una distinción ahí que es bien relevante, ¿ya? Y también tiene un riesgo, porque cuando uno es un adulto, también se enfrenta, ¿no es cierto?, a temas judiciales, las consecuencias como adulto. Las consecuencias son de adulto también. Entonces eso es muy importante que todos lo tengan en cuenta. Ahora, cuando... El hecho de que exista en UNIAC una Dirección de Género, Diversidad e Inclusión tiene que ver con que existe una ley que exige a las instituciones de educación superior que tengan esta entidad funcionando al interior de sus comunidades. Cuéntanos respecto también a qué es lo que busca resolver o acompañar más bien en una dirección como esta. Claro, bueno, la ley surge justamente por lo que se conoció como el Mayo Feminista. En el fondo, como que se veía que en las universidades habían conflictos, había asimetría en el poder, había abuso sexual, cosa que uno de antes pensaría que es como, bueno, la universidad es como un espacio así, como que estas cosas no pasan, pero claro, todos sabemos, súper protegido, súper progre, intelectual, estas cosas no pasan, y sabemos que eso no es así, y de hecho la universidad es más emblemática, hubo casos bien, ¿no es cierto? O sea, bueno, que en la prensa muy bullados, digamos. Entonces, y por eso hubo tomas a lo largo de todo el país. Exacto. Entonces, a raíz de eso surge esta ley, y esta ley tiene como, en el fondo, dos modelos, pero podríamos decir dos patitas o dos áreas, ¿ya? Que es la prevención y es la sanción. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Uno es efectivamente prevenir, que es lo que estamos haciendo ahora, hablar de los temas, conversar, orientar, hacer charlas. Y lo otro es sancionar cuando realmente las cosas pasan, porque antes lo que sucedía cuando no había una ley, una normativa específica para esto, que las cosas o se diluían o se dilataban mucho, la persona se aburría ya, o un profesor tenía quizás mucho poder en esa institución, entonces no pasaba nada. En cambio ahora, ¿qué es lo que asegura esta ley? Que hay un protocolo y ese protocolo se cumpla, ¿ya? Uh-huh. Y es tan importante así esta ley que si tú como universidad no implementas correctamente la ley, no te puedes acreditar. Uh-huh. O sea, a ese nivel, digamos, ha llegado, y además que por supuesto tú puedes acudir a otras instancias judiciales si es que esto no se cumple bien. Pero en general ha funcionado bien. O sea, en el fondo tú denuncias y se sigue un protocolo, y ese protocolo está definido. Uh-huh. Y eso ayuda. ¿Ese protocolo es institucional o hay un protocolo general? Institucional. O sea, cada institución desarrolla su propio protocolo según las condiciones de su propia comunidad.
Exacto, pero ese protocolo se desarrolla en cuanto a la normativa, entonces no es que sean tan diferentes uno de otro. Si tú te pones a mirar los protocolos de las distintas universidades, vas a ver que no hay diferencias tan grandes, porque la normativa es una sola. Ahora, efectivamente, el protocolo y la política de género tiene que recoger también el espíritu, la propia, como en el fondo, la forma de relacionarnos de la propia universidad. Obviamente la Chile, por ejemplo, la USACH, universidades más grandes que llevan más tiempo trabajando en género, ya van como en el cuarto, en el quinto protocolo revisado. Sí, yo me acuerdo que en la Chile se empezó a trabajar muchísimo antes del movimiento feminista. Mucho antes. Pero eso demuestra que aunque haya protocolo, igual si no hay un cambio cultural profundo, ¿no? De hecho, la Chile tiene movilizaciones, no sé si ya fajaron, pero en la FACSO, en la Facultad de Ciencias Sociales, hubo movilizaciones hasta recientemente por la reintegración de un profesor que había sido acusado de abuso. Es que es un temazo, así para decirlo. De verdad que es muy complejo. Hablando de esa complejidad, Josefina, a mí me pasa, como alguien además feminista que ha trabajado temas de género, que siento que hay una doble tensión, ¿no? Y que ambas tienen que ver con temas culturales. Una es una tensión generacional. Y hay muchos profesores, especialmente varones, ¿cierto? Que muchos de ellos están sobre sus 50 años y que vienen de un mundo en donde el profesor universitario era una entidad superior en sí misma. Una eminencia, era intocable. Claro, y en donde podía estar más allá del bien y el mal, y en donde coquetearle a una alumna, ¿cierto? O decirles cosas que hoy día consideramos extremadamente sexistas, estaba dentro de lo que en ese contexto se consideraba normal. Totalmente. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con generaciones de varones que nadie les explicó que el mundo cambió. Y uno podría decir, bueno, pero es obvio que el mundo cambió, claro, pero si tú te mueves en un círculo más o menos cerrado, con gente que piensa más o menos como tú y se mueve más o menos como tú y que fue creada más o menos en el mismo mundo que tú, es difícil, ¿cierto? Sí. Tener las herramientas para entender que el mundo cambió. Entonces, ese es mi primer ámbito, cómo se trabaja con esas generaciones que son más grandes, aunque aquí hay que decir que en unidad que la mayoría de los profesores son súper jóvenes. Sí, ahí tenemos pocos de esos. Sí, es que claro, también porque es otro tipo de universidad, como una viene de la Chile, ahí otras carreras, la idea de esa entidad superior con mucho poder, especialmente en carreras como Derecho, es de verdad muy difícil. Yo creo que eso fue a lo que se enfrentó el mayo del 2018. De todas maneras, y salimos beneficiadas muchos más, digamos, que de ese mundo. Pero efectivamente sí, hay un tema generacional que yo diría que es bien profundo y bien notorio. Lo que no quiere decir que hayan hombres jóvenes y mujeres jóvenes que siguen teniendo pensamientos machistas, sexistas y a veces muy inconsciente. Esto de cambio cultural realmente es bien tremendo. Yo creo que uno misma, que también me declaro, digamos, feminista y que llevo trabajando estos temas varios años, me pasa que a veces me veo a mí misma pensando en cosas que tenemos muy en el inconsciente. Claro, muy instalada. Por eso el cambio cultural es así de fuerte, y sobre todo para hombres, como dices tú, de una década sobre 50, se han sentido a veces también muy atacados, como que en el fondo les ha costado mucho. Hay personas que, bueno, decididamente, no te digo de todas las edades, dicen, yo ya no hago más clases en la universidad, porque siento que en realidad que es un mundo que no puedo manejar. Claro, porque hay un mundo que ya además no comprendo. Claro, pero hay otros, fíjate, y eso también, por lo menos, a mí me da como cierta esperanza, porque si no, ¿qué hacemos sin esperanza? Es que también hay hombres que son, yo te diría, mayores y han hecho este cambio de switch. Y tú lo ves así de una manera como desde lo cotidiano y desde lo conceptual, así como profes que dicen como llegan a clase y como, ¿cómo quieres que te digan? Me dicen tal cosa, listo, y no se hacen mayor problema, o sea, dicen, bueno, pues el mundo que me tocó y lo viven. Claro, tiene que ver con la disponibilidad del aprendizaje también. Exacto, con la disposición, con una cosa de voluntad también y yo creo, bueno, también ideológica, hay un montón de cosas que se cruzan en estos temas. Ahora, ahí está el tema generacional. Luego, yo te decía, había dos puntos y mi otro punto que quisiera reflexionar contigo, Josefina, tiene que ver con los mensajes contradictorios que están recibiendo los jóvenes. Porque por un lado, ¿cierto? Está todo el mensaje feminista, de equidad, ¿cierto? De inclusión, de comprensión y bienvenida a las diversidades y a cada uno cómo se sienta respecto a sí mismo y cómo se quiere autorrepresentar, etcétera. Y al mismo tiempo, esa misma generación es la más conservadora que ha existido en las últimas décadas, según las encuestas. Sí, totalmente. Entonces, están recibiendo mensajes desde el mundo de la música urbana, que es extremadamente sexista en su mayoría. Yo sé que existen, los alumnos me dicen, pero profe, no todo es así. Bueno, pero hay un mensaje más o menos fuerte respecto las otras son excepciones, diríamos. Claro, respecto a cuáles son los roles de género puestos ahí. Las redes sociales que ahora están arremetiendo con esta idea de las hombres y mujeres de valor, que si uno se detiene ahí a mirarlo, son extremadamente patriarcales, esa lógica. Entonces uno dice, bueno, los cabros también tienen muchas razones para estar muy confundidos.
O sea, yo creo que, de hecho, lo que planteaste tú es bien, como yo creo, significativo. Obviamente que en las distintas culturas lo vivimos diferente, pero en Chile igual nos llegan los coletazos de todo lo que ha significado Trump y toda esta ola conservadora, y que hay jóvenes, que por distintas razones, que enganchan con ese tipo de discursos, que finalmente terminan siendo muchas veces discursos hasta de odio, de discriminación. Las líneas son muy delgadas en esto, y yo siempre digo que hay que tener cuidado, porque está bien que tú puedes no participar de ciertas cosas, pero otra cosa es cuando ya te pasas al otro bando, decir, a mí esto me molesta, a mí esto, no sé, y ahí ya nos pasamos, yo creo, a una cosa que es bastante riesgosa, que a mí por lo menos particularmente me genera cierto temor. Uh-huh. Ahora, siento que hay una mayoría, eso sí, de jóvenes que también hizo un cambio de switch, por ejemplo, con respecto a la inclusión, que es impresionante. O sea, cuando uno hace clases, yo hago clases también acá en UNIAC, además de mi cargo, y los veo a los estudiantes y digo, pucha, qué agrado, qué bueno hubiera sido quizás el colegio o la universidad si las personas hubieran sido así, tan respetuosas del otro. Pero también en medio de todo ese respeto y de esta cultura más diversa, también tenemos esto otro, y esto otro está pesando, y no sabemos para dónde va. Y efectivamente hay un conservadurismo también, y hay una cosa, yo siento también, que tiene que ver con la pandemia, que hay muchos jóvenes que son muy hacia adentro, que son muy introvertidos, y que también por lo mismo a veces enganchan con no sé si viste esa serie, por ejemplo, Terrible, Adolescencia, que marcó así la pauta durante un tiempo. Claro, y esos son chicos de hoy. De hoy, totalmente. O sea, como está todo el discurso feminista y el discurso de aceptación y de inclusión, y al mismo tiempo están los incel. Y la manósfera. Y yo creo que es por el péndulo. O sea, las cosas se van a un extremo y después se van a otra, y a veces cuesta encontrar ese equilibrio. A mí creo que es algo difícil a veces yo no sé, yo cuando hablo con los hombres a veces les digo, oigan, el feminismo, la equidad tiene cosas buenas para ustedes. Por supuesto. Y quizás perdámosle un poco el miedo a perder los privilegios del poder, y también veamos qué podemos ganar ahí. Podemos ganar cosas, digamos, que son positivas para los hombres. Bueno, ayer que fue el Día del Padre ayer, digamos, claro, no está mal de recordarlo. De hecho, vi un reel súper interesante sobre cosas que están pasando en Estados Unidos, y el comunicador terminaba diciendo una frase que llegué a notar: cuando vives en el privilegio, la igualdad se siente como opresión. Totalmente. Y es súper interesante porque, claro, uno ve que quienes más resisten, no las transformaciones, especialmente las transformaciones feministas, que tienen que ver con, por favor, trátennos como seres humanos, ni más ni menos. Ni más ni menos, no tampoco como mejores, como estas madres, ni como nada de esa cosa, que también, viste que ese otro extremo se pasa también a un sexismo total. Por supuesto, y cuando hablan de la feminazis, uno dice, ya, espérate, ¿cuántas víctimas ha tenido el feminismo en términos de muertes, torturas, etcétera? Cuando lo comparan con el nazismo, y uno dice, a ver, vamos a calmarnos. Pero hay una cosa en el discurso que es muy fuerte, y ahí quería preguntarte, la comunidad de estudiantes UNIAC, que es tremendamente diversa, es una de las cosas que más me gusta de estar acá, es súper diversa, porque claro, como hablábamos recién con Gabriela, tenemos las escuelas de arte, y una de las cosas muy choras de UNIAC es que en las 3 sedes hay carreras de arte. Sí. Acá nosotros en la Casa Central tenemos la gente de danza, al frente la gente de arquitectura y diseño comparte con la gente de música, y un poquito más abajo, cruzando Santa Isabel, está la gente de teatro. Tener tanto arte en el corazón de la universidad ya instala una idea de apertura, por lo menos en términos estéticos. Totalmente. Y de hecho yo creo que el solo hecho de tener escuelas de arte ya estás abriendo un abanico en el fondo porque las personas que entran a estudiar esas carreras son mucho más diversas y tienen también ideas a veces más creativas, o no sé, una manera de expresarse del cuerpo, de todo. Y yo creo que eso es una riqueza tremenda. Y como lo dices tú, en cada campo uno va, no sé, a comprarse un café y hay alguien bailando, hay alguien dibujando, hay alguien creando, y eso crea una atmósfera. Sí. Y yo creo que justamente por eso hablaste de derecho delante, como ahí sí se dan cosas mucho más conservadoras, pero acá, con esta mezcla artística y cultural, cuesta más incluso irse para ese lado, yo creo. Ahora, tú que estás mucho más como en el trabajo cotidiano, con los estudiantes y estudiantes, nosotros todavía, que aquí con el Ignacio Lamur y yo vamos a hacer clase del segundo semestre, así que todavía pero qué bien. No nos ha tocado enfrentarnos ahí a los alumnos y alumnas de UNIAC, solo los compartimos, bueno, ya nuestros fabulosos 6 pasantes que queremos tanto y que son increíbles. Verdad que tienen pasantes, son ¿verdad? Lo máximo. ¿Cuáles sientes tú que son las mayores inquietudes que tienen hoy día? Vamos a generalizar, vamos a decir como el estudiantado universitario, pero en el caso tuyo que te toca trabajar como profesora, pero también como directora
área de género e inclusión, en nuestra género, diversidad e inclusión, ahí lo dije bien, de nuestra comunidad. ¿Qué sientes tú que es lo que más les inquieta? Mira, yo siento que en este momento el tema de la neurodivergencia es fundamental. Yo te diría que incluso más que el género, a pesar que a mí me encanta el tema de género, pero tengo que reconocer que a los estudiantes en general, para muchos lo sienten como algo ya que está dado, ¿me entiendes? ¿Pero qué entendemos por...? Me refiero que no sienten, de esto uno le pregunta a veces a las mujeres más jóvenes, a las niñas más jóvenes, como, ¿tú sientes que hay una diferencia entre género? No, yo me siento lo más igual. Yo sé que eso es engañoso, sí, porque ellas no lo ven. Después yo le pregunto, ya, y tú levantas la mesa igual que tu hermano, y tu mamá trabaja o no trabaja, y ahí uno empieza a hilar fino y se da cuenta que las cosas no son tan así todavía, ¿ya? No hay igualdad y equidad tampoco en muchos aspectos. Pero efectivamente siento que ellos no tienen un tema tan como pendiente con eso, en cambio sí con la neurodivergencia, con el autismo, con la inclusión, para los estudiantes es una necesidad de nuestros tiempos, como de entenderse a ellos mismos y de conocerse en esa área. Yo te diría que con Claudia, que trabajamos en esta dirección, ha ido aumentando el número, así ya para hablar en concreto, así de estudiantes con neurodivergencias a unos niveles que... ¿Y cómo se prepara una universidad para eso? Bueno, se prepara como también nos preparamos para la ley, o sea, se prepara uno mientras implementa, porque no hay mucho tiempo, o sea, Claro, porque es un tipo, a ver... Yo creo que nuestra generación también tiene neurodivergencias y las anteriores también, ¿no? O sea, sí, como claro. Los seres humanos somos neurodivergentes, ¿no? Pero probablemente, claro, nosotros venimos de generaciones que se sobreadaptaron. Totalmente, sobreadaptadas, o si no tenían, o sea, estas personas no eran neurodivergentes, esas personas eran, no sé, distraídas, tontas, no sé, o trastorno de déficit atencional, creo que es lo más que llegamos nosotros en nuestra generación, y algunas pastillitas para que la persona no molestara mucho. Claro, pero si quieres hacer educación inclusiva. Exacto, eso es lo que, porque además, bueno, yo hablé de la neurodivergencia porque es como lo mayoritario en UNIAC. Claro, y además decía Claudia, y está ahí, seguramente ustedes lo han escuchado, si han escuchado nuestra programación musical donde sale tu testimonio y el de ella, que vinieron a grabar esas semanas en que solicitamos a la comunidad que nos contara quiénes eran. Está la entidad de educación superior con mayor índice, según lo contabilizado. Así es, según lo contabilizado, y eso es bueno también que lo precises, porque no hay una obligatoriedad de declarar tu neurodivergencia o tu discapacidad. Tú lo haces voluntariamente, ¿ya? Entonces, ahora, lo haces voluntariamente porque también quieres pedirle a la universidad ciertos ajustes, ciertas ayudas en el fondo que te posible. Mira, hace poquito, no sé si viste la noticia, hace dos días creo que salió, una estudiante está demandando a la universidad de, no sé, Concepción creo que es, no sé, una universidad así como grande, porque se sintió discriminada efectivamente. Entonces, es un tema muy delicado, porque yo te diría que antes, hace unos años atrás, esto como más nuevo, las personas con discapacidad no entraban al sistema de educación superior o no duraban, o no peleaban como ahora por que les dieran ajustes, por ayuda, por apoyo, todo el tema del SENADI. Ley TEA lo cambió, te digo que, o sea, el enfoque es totalmente distinto. Hay un enfoque de derechos muy importante y los estudiantes lo saben, entonces lo demandan. Demandan estas ayudas, demandan estos ajustes y efectivamente, como tú dices, es un desafío enorme para las universidades, no solo para UNIAC. Ahora, UNIAC es una universidad pequeña, entonces hacer estos ajustes para nosotras ha supuesto un gran desafío, la verdad. ¿No? Bueno, esos son una de las muchas áreas que nuestra invitada, Josefina Cabrera, que es directora de la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión, UNIAC, tiene a su cargo y están ahí trabajando y aprendemos todos como comunidad en ese proceso, ¿no? Y hoy día en una de las actividades que hacen también son charlas y invitar a la comunidad a reflexionar sobre ciertos temas. Y hoy día traes una experta para hablar de este tema relaciones sin violencia, el amor no duele, especialmente, claro, estamos hablando de un caso emblemático. Cuéntanos al respecto. Sí, bueno, más que una experta, diría yo, es una persona que vivió en carne propia, quizás una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a un ser humano, perder una hija. Y perder una hija en una situación muy violenta. Ella lo va a contar mejor hoy día, digamos, pero es efectivamente una situación que se conoció, que se discutió bastante en los medios, y justamente por eso ella después crea esta fundación con el nombre de su hija, por eso se llama Fundación Antonia, y Antonia tiene lo que se conoce como un suicidio, en el fondo, en el contexto de una violencia de pareja creciente, en el fondo, de un círculo de violencia del que no pudo salir.
Entonces, lo que relata Consuelo, que es su madre, en esta charla va a ser en parte cómo prevenir, cómo ver señales en esta violencia, porque a veces las personas no se dan cuenta cuando ya están muy en ese círculo, o las personas de alrededor tampoco lo notan y no son capaces de ayudar a salir de ese círculo de la violencia. Entonces, ese tipo de cosas, y luego también el relato de cómo ellos ya llevan 8 años en la fundación. Claro, y ahí aparece la expertise. Exacto, la expertise. Igual es muy interesante el caso de los papás de Antonia, porque desde ese dolor y desde todo lo que fue el caso mediático y judicial, ellos estudiaron y aprendieron, y si uno lo sigue, cada vez tenían más herramientas para trabajar con ese luto. Sí, yo lo encuentro que eso, hay leyes también, como la ley Emilia, como, no sé, hay otros ejemplos también de eso que encuentro que es súper, la ley Karin también, que son en el fondo ejemplos de personas que vivieron un episodio muy doloroso, pero que lograron sacar una fortaleza enorme para después enseñarle a otras personas y tratar de evitar que sucedieran estas cosas nuevamente. Entonces ella, efectivamente, como tú dices, ha aprendido mucho del tema, y también lo que ella relata ahora es lo que ha ido generando en las distintas comunidades a que ha ido. De hecho, yo llegué a la Fundación Antonia por eso. Ya ni me acuerdo quién me contó, te juro. Pero alguien me dijo, oye, vi a la mamá de Antonia en esta fundación, y me contó y me dijo, oye, qué tan impactada, es tan importante, y por eso también llegamos hoy día a hacer esta charla. Bueno, entonces, ¿va a quedar en redes sociales? ¿Se va a poder, quienes quieran asistir, o es para el cierre de la comunidad? Es presencial y se va a transmitir por Teams. Y en el afiche y en la invitación está el link para conectarse por Teams. Ya, pero no es una red abierta, porque es solo para la comunidad en este caso. Ok, entonces, bien, ese afiche está en el Instagram de UNIAC. Sí, está en el Instagram, fue enviado también por mailing a toda la comunidad UNIAC. Perfecto, así que quedan con esa invitación y nosotros, por supuesto, agradecemos muchísimo a María Josefina Cabrera, directora de la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión, para que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ti, realmente que es un gusto hablar de estos temas, así que espero que sigamos conversando. Vamos a seguir conversando, créeme. Nosotros vamos a ir a la música y ya regresamos para hablar de libros y para contarles otras cosas interesantes que están pasando acá en Radio UNIAC.